acá. Podríamos empezar por la patología más vemos los endocrinos, que es diabetes. No importa si vas a ser cirujano, cirujana, si vas a ser ginecólogo, si vas a ser pediatra, si vas a ser cirujana plástica, si vas a ser dermatólogo, neumólogo, cardiólogo, geriatra, oncólogo, lo que fueras, siempre te vas a tocar con diabetes. Y siempre se te va a hacer complicado operarlo, tratarlo. De repente le vas a dar corticoides y le vas a provocar diabetes. Entonces, siempre haciéndose epidemiólogos van a conocer un caso de diabetes. La diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por la glucosa elevada crónica, por un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas, las proteínas, porque hay una alteración en la secreción por el efecto de la insulina. La diabetes está a nivel mundial muy incrementada. Se dice, por ejemplo, que en 2021 hay cerca de 600 millones de pacientes con diabetes. Entonces, ahora, para el año 2030 se estima que va a haber 700 millones de diabéticos. Y eso va a haber entre 2021 al 2030, va a haber un incremento hasta el 50%. ¿Dónde va a incrementarse más la diabetes? En el Oriente Medio y en el norte de África, o sea, toda la zona de Arabia Saudita, los países árabes, 96%. África, y la África subsahariana, 143%. ¿Ya? Sudamérica, 55%. ¿Dónde está disminuyendo la diabetes? Norteamérica va a ser solo 33% y Europa solo 15%. Entonces, por lo menos para los próximos 10 años, vamos a tener el 50% más de diabéticos en nuestra región. Algunos datos sobre la diabetes. 1 de cada 11 diabéticos puede tener diabetes. A la fecha, en Perú, 1 de cada 2 diabéticos aún no sabe que tiene diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que durante años puede estar asintomática. De hecho, 3 de 4 personas con diabetes en el mundo viven en países de recursos bajos o intermedios como Perú. 10% del gasto global en salud se va en diabetes y 1 de cada 12 adultos puede tener prediabetes. 1 de cada 5 mujeres puede tener, 1 de cada 5 personas adultos mayores pueden tener diabetes. La diabetes en el Perú es más o menos 7-8%, pero en el adulto mayor llega a 20%. En el mundo hay cerca de 1.100.000 niños con diabetes y se estima que 1 de cada 6 embarazos está asociado a la diabetes en el embarazo. Entonces, la diabetes en el embarazo también es otro problema que lo vamos a discutir. La diabetes tiene gastos que se van incrementando. Desde el año 2019 al 2030 se gasta 820 billones de dólares y este gasto va a seguir incrementándose. Provoca muertes a partir de los 40, ya provoca muertes de manera importante, hasta lo que llega a su pico a mayores de 60 años. La prevalencia de diabetes puede empezar, la de diabetes tipo 2 puede empezar desde los 12 años. Hemos visto niños que son obesos, hijos de padres con diabetes, que es diabetes tipo 2. Estamos viendo jóvenes a partir de los 20 años que tienen diabetes tipo 2 y a partir de los 40 ya la prevalencia se dispara a cerca del 8%. Y cuando ya tienen 60 años o más, la prevalencia puede llegar casi al 20%.
La diabetes cuesta más que artritis, más que depresión, casi igual que el tratamiento del cáncer. O sea, es una enfermedad muy costosa. Los costos médicos tienen que ver mucho con la enfermedad cardiovascular, la enfermedad neurológica o la nefropatía, dependiendo solamente de nefropatía sin tener reemplazo renal. Si hablamos de reemplazo renal, el gasto se va acá. Porque recuerden que la primera causa de infarto es diabetes. La primera causa de neuropatía y amputación de pie, amputación de pie es la diabetes. La principal causa de enfermedad renal crónica que entra en hemodiálisis es diabetes, ¿no? Entonces, la enfermedad vascular también es una causa importante de pérdida de pie. El estudio Peruviac, que fue un estudio realizado acá en nuestro país, encontró que un peruano de 50 a 60 años tenía 30% de chance de tener diabetes. La prevalencia de diabetes en la costa fue 8%, en Lima Metropolitana 8.4%, la sierra tenía 4.5% y la selva 3.5%. O sea, el lugar donde más diabetes hay es en la costa y donde menos es en la selva. Este es el gráfico, el promedio nacional es 7, Lima 8.4, costa 8.2, sierra 4.5 y selva 3.5. Más o menos se encontró que de este 7%, 2/3 partes tenían ya diagnóstico previo y reciente diagnóstico de los puntos. O sea, más o menos el 40% de la población diabética de nuestro país no sabe que todavía tiene diabetes. Hay estudios también que tienen que ver con migración y diabetes. Y lo que encontraron, por ejemplo, es que la diabetes, los que han estado en zona rural, tienen una prevalencia de 0.8, los migrantes 2.8 y la población urbana 6.3. La población migrante, por ejemplo, va de Ayacucho, zona rural, a San Juan del Lurigancho, donde están los ayacuchanos, su prevalencia se triplica, la prevalencia de diabetes se triplica. Y si se hace un seguimiento en prediabetes, por ejemplo, en zona rural la prediabetes 2.1 y en los migrantes se pasa a 4. Y la prediabetes en zona urbana es 17%. Los tipos de diabetes son 4. Una es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes secundaria. Secundaria a múltiples patologías, por ejemplo, fármacos, por ejemplo, endocrinopatía, enfermedades genéticas, ¿no? Vamos a verlas rápidamente cada una de ellas. En la fisiopatología de la diabetes se han descrito muchas partes. Primero, que hay una secreción alterada de insulina por el páncreas. O sea, el páncreas no secreta adecuada cantidad de insulina. Otra es que el tejido adiposo secreta muchas hormonas, sobre todo ácidos grasos y una hormona llamada resistina. Otra es que el músculo capta poca glucosa, hay una resistencia a la insulina. Y el hígado produce una cantidad aumentada de glucosa, una elevada gluconeogénesis. Entonces, esto aunado a otras variables como el efecto intrauterino disminuido, o sea que el intestino secreta menos cantidad de GLP-1 y GIP, hacen que haya una menor estimulación al páncreas para producir insulina. Por lo tanto, en un paciente con diabetes, la secreción de GLP-1 y GIP está disminuido y por ende el páncreas no secreta una cantidad de insulina. Por otro lado, el riñón en el diabético reabsorbe de manera incrementada la glucosa. Entonces, normalmente la glucosa se debe eliminar cuando estamos en un umbral de 180, pero el diabético se sigue reabsorbiendo y hay hiperglicemia. Y finalmente, hay dos órganos involucrados también. Uno es la célula pancreática que secreta el glucagón. Normalmente cuando hay hiperglicemia, el glucagón debe estar bloqueado, pero en el paciente diabético el glucagón sigue estimulándose y hay secreción de glucagón a pesar de la hiperglicemia. Y este glucagón lo que ocasiona es incrementos en la glucosa. Y finalmente hay una distribución en los neurotransmisores. Por ejemplo, hay resistencia a la insulina y los receptores de insulina en el cerebro también están alterados. Estos son algunos efectos que hemos mencionado: la
falla en el páncreas, el efecto incretina, la lipólisis incrementada, la resistencia a la insulina y la producción incrementada de glucosa en el hígado. Las reacciones incretinas son dos, la GLP-1 y el GIP. Estas regulan la síntesis y liberación de insulina. El GIP está producido por las células C en el niño distal, en el colon. El GIP está producido en las células K del duodeno y el intestino delgado proximal. Lo que hacen es que si uno inyecta glucosa, va a ocasionar que la glucosa y la insulina tengan esta curva. Pero si uno administra glucosa por vía oral, hace que la glucosa se incremente, pero la insulina se eleva más que cuando lo di por vía parenteral. Este incremento de insulina que se produce cuando le doy un alimento vía oral versus la glucosa vía parenteral, este efecto se llama incretina. Por lo tanto, hay algo en el intestino que está incrementando la secreción de insulina. Esa incretina es GLP-1 y eso es en el paciente normal. En el paciente diabético hay hiperglicemia, que las curvas de glucosa son totalmente diferentes y está elevada la glucosa, pero cuando le das el alimento por vía oral, la secreción de insulina está disminuida. Por lo tanto, en el diabético hay un efecto incretina disminuido. Hay una secreción de insulina, pero no es tan importante como un paciente normal. La célula alfa pancreática también está fallando. Fíjese, cuando hay, por ejemplo, la glucosa está elevada, la célula beta se estimula y se produce insulina. Y la célula alfa debería estar bloqueada. Y cuando hay glucosa baja, la insulina está bloqueada y el glucagón está elevado. Es una hormona contrarreguladora. Lo que pasa en la diabetes es que cuando hay hiperglicemia, la insulina se eleva, pero el glucagón también se sigue incrementando y produce más hiperglicemia. ¿Cómo es la contribución del glucagón al mantenimiento de la producción de glucosa en el hígado? Es basal, es con diabetes y es con una mutación de un gen diabético. Estos son ratones. Estos ratones tienen diabetes, tienen hiperglicemia, tienen secreción de glucagón. Fíjense cómo la secreción de glucosa por el hígado está incrementada. Cuando le quitas ese gen, se normaliza. Igual, ¿no? La secreción de glucagón se incrementa en esta célula. Y la secreción de glucosa a nivel del hígado también. Entonces, el que tengas alteraciones en el glucagón, que en la hiperglicemia se siga transcribiendo glucagón, hace que haya más hiperglicemia. ¿Qué pasa con el riñón? En el riñón pasa lo siguiente. Hay reabsorción de glucosa en el glomérulo. El 90% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo costal proximal a través de un transportador de glucosa asociado al sodio, que es el SGLT2. El SGLT2 está en el túbulo costal proximal. Se encarga de la reabsorción de la glucosa en el 90%, solo pasa el 10% a la sangre. Pero eso también se llega a reabsorber, por lo tanto no llega glucosa en la orina. Ahora, cuando tú tienes diabetes y evalúan la transcripción del gen o del RNA mensajero para ese GLT2, en diabéticos está muy incrementado. La proteína para ese GLT2 también está incrementada. Y la captación mediada por AMP también está incrementada. Entonces, en el diabético hay una gran producción de RNA mensajero para ese GLT2 y proteína para ese GLT2. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para diabetes? Hay factores de riesgo del medio ambiente, por ejemplo la migración, el riesgo ocupacional del sedentarismo, estilos de vida, por ejemplo, el ser inactivo, los malos hábitos alimenticios, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, y factores hereditarios como la presión familiar de diabetes, la hiperglicemia previa, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad abdominal, la etnia, la
edad, la vigilidad. Vamos a ir viendo estos sectores poco a poco. Hemos dicho también que la historia renal cardiovascular es un riesgo para la diabetes, la hipertensión arterial, el antecedente obstétrico de diabetes gestacional, el antecedente de hijos macrosómicos, el antecedente de bajo peso al nacer o ser prematuro. O sea, que tengas más de 4 kilos hace que el niño tenga mayor riesgo de diabetes. La mamá tiene también mayor riesgo de diabetes. Si tiene menos de 2,5 kilos también. Si es prematuro, también tiene riesgo de diabetes. Si tiene entonces glicanos o acrocordones, también tiene riesgo de diabetes. Si tiene ovario poliquístico, si tiene condiciones clínicas como esteatohepatitis, síndrome de sueño, hiperglicemia, también mayor riesgo de diabetes. Y también hay estudios que han evaluado que el nivel socioeconómico y el bajo grado de instrucción tengan mayor riesgo. El historia familiar. Si tú tienes tu mamá o papá con diabetes, tu chance es simplemente el 30%. Pero si tu papá y tu mamá son diabéticos, tu chance de diabetes sube al 60%. Si tienes hermano, también es 30%. Pero tu hermano es solo de mamá o de papá, igual es tu hermano, es primer grado, también sube 30%. Si tienes la abuelita o el primo o la tía con diabetes, tu riesgo se incrementa, pero la mitad, 15%. Sobrepeso y obesidad. Si tienes obesidad, IMC mayor de 25, tienes sobrepeso, tu riesgo se duplica. Pero si tienes 30 de IMC, tu riesgo se triplica. Solo por el peso, independientemente de la edad, independientemente de la etiología física. Si tiene diabetes en el embarazo, su riesgo también se incrementa. Más o menos, a los 5 años de la diabetes gestacional, el 20% de las mujeres ya han hecho diabetes. Acantosis indígenas también. La acantosis indígenas es un fenómeno clínico que lo hemos estudiado mucho acá en Indonesia. Lo hemos descrito y tengo algunos datos sobre eso. Pero es una hiperpigmentación en el dorso del cuello, en la axila y en la ingle. Y es porque hay una elevación de insulina. Y la insulina tiene que ver también con melatonina. Entonces hay hiperpigmentación de los pliegues. Hipertensión arterial también. Pacientes hipertensos tienen 20% más riesgo de desarrollar diabetes. Sedentarismo. Hay muchos estudios que han evaluado que el sedentarismo está asociado a diabetes y enfermedades crónicas. Obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico. La dieta no saludable también está asociada a obesidad y a diabetes. Hay elegantes estudios que han evaluado, por ejemplo, cómo era la salud de una población antes de un centro comercial. Y lo han evaluado a los 5 años por centro comercial. La diferencia, por ejemplo, en un mall, en el mall de Lima X, digamos, tú evalúas el estado nutricional de los adultos antes de que funden el mall, puede ser que encuentres prevalencia de obesidad en 10, 15%. Diabetes se encuentra en 7%. Pero después de 5 años que la gente está acostumbrada ahí a irse al comedor, a comer su KFC, su Bimbo, su Kentucky, ¿qué más hay? Su Bocas, ¿no? ¿Qué más? Papá John's. La flecha. Entonces, la cantidad de comida chatarra que consumen hamburguesas, papas fritas, gaseosa, es enorme. Hay estudios que incluso han demostrado el país que más gaseosa consume en el mundo son los mexicanos. Los mexicanos que consumen 1 litro de gaseosa por día. Al año consumen 365 litros de gaseosa. ¿Ya? Pero el peruano no está lejos de eso. El peruano se consume como 160, 180 litros de gaseosa por año. Es más o menos una botellita, una piranita o una individual de gaseosa. ¿No? Lo que se han comprado cuando han ido no han comprado manzanita, no han comprado mandarina, han comprado su papapeta, ¿no? Y la marrón.
La industria alimentaria gasta millones de dólares en publicidad. Un estudio elegante sería cuál es la exposición, por ejemplo, de los niños a propaganda que tenga que ver con comida chatarra en televisión o en redes sociales. La cantidad de propaganda que te dice que la Coca-Cola te da la felicidad, que la Coca-Cola puede tener tu nombre, que es mágico, ¿no? que una dona es como un corazón que te da amor, ¿no? Entonces, nos están lavando el cerebro para que en vez de que nosotros asociemos la comida chatarra a enfermedad, lo estemos asociando a felicidad, a placer, ¿no? O sea, nos están haciendo ver la elevación de serotonina que nos da el azúcar por no prever los efectos a mediano y largo plazo. El consumir dulces, chocolates. Por ejemplo, en una fiesta infantil, ¿qué hay en una fiesta infantil? Todo eso, ¿no? Un montón de dulces, chocolates, frugos, ¿qué más le llaman? Galletas, chocolates, entonces, en la vida vamos a tener que decidir comida chatarra, comida saludable. Y esa decisión se toma 3 veces al día mismo cada uno de nosotros. Los patrones de actividad física también tienen mucho que ver. ¿Ustedes cómo iban a las colegios? ¿En movilidad o caminando? Movilidad. ¿Cuántas cuadras son? 15 cuadras. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo caminaba como 25 cuadras. ¿Verdad? Era de acá a la Rambla de la Brasil, más o menos. Y normal, nos íbamos caminando, conversamos con mis amigos. A medio camino había una cancha de fútbol y estaban jugando, nos quedábamos 1 o 2 horas jugando fútbol. Y normal, llegaba a 3, 4 de la tarde, no me decía nada mi papá. Estaba mi mamá esperando con el almuerzo y no pasaba nada. Tú podías vivir en la ciudad, irte solo a tu casa y no pasaba nada. No había secuestros, no había asaltos. La cancha de fútbol no fumaba. Pero ahora, ¿qué ves? Yo le voy a dejar a mi hija que se vaya caminando 25 cuadras. No puede, la señora secuestran. ¿Sí o no? Entonces, la violencia que vive nuestro país hace que así esté a 10 cuadras y tiene que contestar movilidad porque no es seguro. Y este es el mapa de Lima, pero este es el mapa de seguridad. Todo está en rojo. Y este es un mapa de hace 5 años. Ahora está peor, debe haber un infrarrojo. Entonces, yo me acuerdo que salga a pasear, vaya a su cancha, cerca de su casa y dice 3 vueltas. Yo torpe, el otro día he dado 3 vueltas y me ha agarrado un fumón y me ha agarrado así. Ya, entonces en su casa, no, pues caballero. Otra es el tiempo que pasas en el tráfico. Ayer me contaban que venían de... ¿Dónde venían? ¿De Lurín? Carla venía de Lurín. ¿Dónde venías? ¿Y tus compañeros? Carla venía de Lurín. De Lurín. ¿Cuánto tiempo te demoras en llegar acá? 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Son 5 horas por día. En 10 días son 50 horas. Son 2 días diarios. Entonces, la cantidad de tiempo que pasamos, hay gente que trabaja en Loaiza y vive en Caraballo y se demora 2 horas y media en llegar acá. Igual, en Belizar. Entonces, el tráfico es insufrible y hace que estemos parados o sentados en el mejor de los casos, pero sin ser mucho. Y eso hace que el sedentarismo esté asociado a incremento de diabetes. Hay otros estudios que evalúan, por ejemplo, si yo veo televisión, yo no veo televisión caminando. Yo tengo que ver sentadito ahí con mi cachita y algo para ver.
Hay estudios que han demostrado que más de 2 horas de televisión incrementa en 20% su riesgo de diabetes. Y también su riesgo cardiovascular se incrementa. A partir de 2 horas de televisión, su riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular se incrementa. Este es el estudio preliminar de seguimiento que se hizo. Fíjense, los pacientes con más de 40 años tienen 2 veces más riesgo de diabetes. Acá, los que tienen IMC mayor de 25 tienen casi 3 veces más riesgo de diabetes, y más de 30 IMC 4 veces más riesgo de diabetes. Entonces, la diabetes es un cuadro que tiene varios factores de riesgo, pero tiene un cuadro clínico que principalmente durante los primeros 5 años, si la glucosa no sobrepasa la barrera de los 250, es básicamente asintomático. Entonces hay gente que está trabajando en la oficina, hay gente que está trabajando manejando carro, taxeando, no sé, en construcción civil, está con su oficina, es ingeniero, es médico, es enfermera, tiene diabetes y está sintomático. Y la única forma de detectar que tiene glucosa elevada es con un chequeo anual preventivo. Ahora ya las empresas formales te piden un chequeo preventivo antes de que vayas a vacaciones. Ya cuando la diabetes sobrepasa el umbral de los 250 millones%, ya hay síntomas. Hay síntomas de hiperglicemia. Esos síntomas es polifagia, polidipsia, poliuria. Pero también hay baja de peso. Bajas de peso severas que pueden llegar a 25 kilos en una semana, 2 semanas. Fatiga constante, sueño, quedando dormidos en la clase, piel seca, escamosa, la baja de peso, la visión borrosa. En mujeres es frecuente, por ejemplo, infecciones candidiasis. En varones, infección eréctil. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es, sospechamos, tenemos un paciente con sospecha de diabetes, tiene factores de riesgo, le hacemos una prueba y luego podemos hacer una prueba de un test de diabetes. Si sale positivo, le hacemos una glucosa en el índice. Si sale sospechoso, le hacemos un test de tolerancia. El test más usado a nivel mundial para el riesgo de diabetes es un test que pregunta la edad, el IMC, el perímetro de cintura, si es actividad física media hora, si comes verduras, si eres hipertenso, si tienes ya glucosa alta y si tienes familia con diabetes. Cada una de estas variables tiene un puntaje. Por ejemplo, si tienes 60 años, tienes 3 puntos. Si tienes 20 años, tienes 0 puntos. Si tienes un IMC mayor de 30, tienes 4 puntos. Si tu perímetro de cintura y eres mujer, tienes más de 88, tienes 3 puntos. Si eres varón, más de 102, 3 puntos. Si tienes actividad física, no haces ejercicio todos los días, tienes 2 puntos. Si no comes verduras y frutas todos los días, 1 punto. Si eres hipertenso, 2 puntos. Glucosa en ayunas, más de 100 en alguna oportunidad en ayunas, es 5 puntos. Si tienes un familiar directo, mamá, papá, hermano con diabetes, son 5 puntos. Abuelo, primo, tío, 3 puntos. Sumas y te va a dar un puntaje. Más de 12 es riesgo moderado. Diabetes lo puedes descargar en aplicativos. Es fácil de usar. Y esto hicimos nosotros ya hace años. Encontramos, por ejemplo, que los que tenían puntaje más de 12 puntos tenían más edad. No comían ensaladas por 7%. Cintura normal solo 4%, IMC menos de 25 solo 5%, familia con diabetes solo 17% versus los que tenían familias con diabetes 60%, hipertensos 22%, glucosa elevada 69%. Entonces, si tú tienes un puntaje de 7 a 14, tienes riesgo moderado, entonces tiene que ser intervención por estilos de vida y evaluar y controlar los factores de riesgo cardiovascular. Si tiene más de 15 puntos de riesgo alto,
Pero 12 puntos es como moderado. 12 o más puntos hace cosas capilar. Si está normal, entonces todavía tiene riesgo, así que interviene con el estilo de vida. Si está normal, es una prueba de tolerancia. Si la prueba de tolerancia sale normal, prueba de interviene diabetes. Y si tiene diabetes, ya pues, también. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? En ayunas, mayor de 126 por 2. Si tiene entre 100 y 125 es prediabetes, menos de 100 es normal. A las 2 horas, más de 200 es diabetes, entre 140 y 199 es prediabetes, menos de 140 es normal. Glicosilada, para que tú definas glicosilada tienes que tener el equipo calibrado. O sea, si te vas a mostrarme una glicosilada de la solidaridad, ni la leo. Pero si es una glicosilada de un hospital nacional, un laboratorio importante, grande, con laboratorios, Suiza Alarma, San Marcos, sí le creo. Solo tiene que más de 6.5%. Entre 5.7 y 6.4 es prediabetes, entre 5.7 es normal. Grábenselo bien, porque esto tiene que sabérselo como el Padre Nuestro. ¿Ya? Entonces, yo no les voy a contar cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes. Yo te voy a preguntar, paciente con, por ejemplo, prueba de tolerancia a la glucosa en ayunas 99, a las 2 horas 145, hemoglobina glicosilada 6. Diagnóstico. Fácil. Paciente con glucosa en ayunas 125. A las 2 horas 210 y hemoglobina glicosilada 6. Diagnóstico. A pesar de que la glicosilada es 6, manda la prueba de tolerancia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reconocer un paciente de riesgo? Tienes que evaluar su edad, tienes que evaluar su peso, su IMC, su cintura, su actividad física, su dieta, tienes que evaluar si es hipertenso, tienes que evaluar si tiene familia con diabetes, si ha tenido glucosa alta. Y si todo eso es positivo, tenemos. Entonces, ¿quiénes tienen más diabetes? Los que tienen más de 40 años, los que tienen IMC mayor de 45, los que tienen cintura en mujeres más de 88, en varones más de 102, los que tienen dislipidemia, sobre todo triglicéridos elevados, los que tienen insulina alta también. Y los que tienen acatonas inhibirinas también tienen mayor riesgo de diabetes. La acatonas inhibirinas, entonces, es una alteración cutánea porque hay una hiperpigmentación de células, generalmente simétrica. Es un hallazgo frecuente en casos de obesidad, hipertensión, diabetes. La acatonas inhibirinas no solo se da en el cuello, sino en la axila, incluso en los dedos. Es patológicamente se va a engrosar el estatus forte, a hiperkeratosis, y infiltraba linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. Este es un estudio que hicimos con estudiantes de San Marcos. Ustedes conocieron a Paola, Gabriela, Pedro y Willy. Willy es jefe de la unidad de Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud. Pero con ellos tres evaluamos ese estudio. Lo presentamos al Congreso Internacional de Diabetes el año pasado y ganó el primer puesto. El objetivo del estudio era evaluar la asociación entre acatonas inhibirinas como factor de riesgo para prediabetes y diabetes en alumnos suspendidos en el AISA de 2023 a 2024. No tuvimos 40% de hombres, 29 de mujeres. En total tuvimos cerca de 900 pacientes más o menos, la edad promedio de 41 años. Teníamos 39% de sobrepeso, 16% de obesidad, 14% de diabetes. A acatonas inhibirinas encontramos en el 28%, encontramos prediabetes en el 44% y diabetes en el 14%. Este es el que tienen diabetes, más o menos un 10% de personas sin diabetes o prediabetes pueden tener cáncer. Si tienen prediabetes, más o menos es un 30%, si tienen diabetes es 50%. Este es el análisis estadístico multivariable
cada diabetes a 14 millones está asociado con 3 puntos. Entonces, encontramos que con el análisis multivariable, regresión de Poisson, estimación robusta para el control de variables confusoras, el riesgo de acantosis nigricans para prediabetes era 1.28 y para diabetes era 3.3. O sea, si tienes un paciente con acantosis, tiene 3 veces más riesgo de tener diabetes y 1.2 más veces para ser prediabético. Entonces, si tú tienes un paciente con acantosis, solamente mirando el cuellito, tú dices, ¿qué prueba de Fanaris? Nada, o sea, este es más sensible que hacer glucosidad. Es una prueba de tolerancia y es probable que salga prediabetes o diabetes. Para evaluar un paciente con diabetes, tienes que medir la cintura, tener como punto de referencia la última costilla, la costilla, el punto medio, pesarlo bien, dañarlo bien. Puedes medir otras medidas, puedes tener otras medidas antropométricas. Hace 4 años evaluamos test de tolerancia y perímetro del cuello. Y lo que encontramos fue que mujeres que tenían el perímetro del cuello mayor de 38 centímetros y hombres con el perímetro del cuello mayor de 40 tenían mayor riesgo de diabetes. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir con diabetes? Glucosa en ayunas, hemoglobina, glucosa postprandial de las 2 horas, hemoglobina glicosilada. Si el paciente no tiene diagnóstico todavía, se va a pedir prueba de tolerancia. Si el paciente va a tener glucosas de monitoreo, pues medir glucosas en capilar con glucómetro, examen de orina completo, el programa completo, urea, creatinina, perfil de lípidos, transaminasas, microalbuminuria. Y si sospechas de una crisis hiperglicémica, debes medir AGL. Si es que el paciente tiene una infección, debes pedir radiografía de todas las sospechas en movimiento tuberculosis. Si sospechas una osteomielitis en pie, radiografía simple de pie, o todo paciente cada año tiene que tener un electrocardiograma, ¿no? Si es un paciente diabético tipo 2, tiene más de 40 años, tiene derecho a tener un electrocardiograma una vez por año. Tiene que tener interconsultas, chequeos con oftalmólogos, por lo menos una vez por año, con el endocrinólogo una vez por año, al dietista una vez por año, nutricionista una vez por año. Estoy enseñando de diabetes para que lo traten como médicos generales. Esto no es para el mejor de es para que ustedes lo manejen cuando sean celulistas. Este debe ser su plan. Entonces, ¿por qué médico dentista? Porque la encía es otro órgano blanco en la diabetes. La encía da una gingivitis crónica que los diabéticos les hace sangrar. Inflama tanto la encía que se empieza a caer los dientes. Entonces, tiene que tener un chequeo regular con el control. ¿Listo? Metas de tratamiento para manejar los pacientes con diabetes, controlar los síntomas, lograr el control glicémico para que se eviten las complicaciones agudas y crónicas. Y esto es lo que vimos ayer con las metas de tratamiento, ¿se acuerdan? Yo tengo tratamientos, si yo controlo glucosa, controlo presión, controlo LDL, controlo microalbuminuria y que no fume, yo evito complicaciones agudas y crónicas. Eso va a permitir que mejore la calidad de los pacientes con diabetes y por ende la mortalidad y morbilidad de los pacientes va a caer. Menos cegueras, menos días mutados, menos días de inmunidad. Entonces, ¿qué me las voy a manejar? Glucosa en ayunas, menor de 130, glucosa postprandial menor de 180, glicosilada menos de 7, colesterol total menos de 200, HDL menor de 50, LDL menor de 100, triglicéridos menor de 150 y presión arterial menor de 148. Aunque, según últimos estudios, lo ideal de presión arterial es menor de 120. Eso es lo ideal. Pero la meta es menor. Si tienes tu presión menor de 140 o 80 está ok. Pero si quieres ser intensivo, pues llega a 120 no pasa nada. Pero no debes bajar de 100, porque presiones arteriales menores de 100 están asociadas a hipertensión y a poca perfusión renal y a compromiso renal.
Sería la hipoglicemia, es como la hipoglicemia, ya está dando los números. Ahora, para manejar la diabetes no necesito, digamos, un equipo especializado. Basta que tenga un médico entrenado en manejo de diabetes, como ustedes, enfermeras, internadas, pueden sustituir podólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo y técnicos de enfermería. De hecho, ustedes pueden formar una unidad de diabetes cuando hagan su salud. Y ¿qué actividades van a hacer? Despistaje de diabetes. Pueden aplicar el test, pueden evaluar la lactosis, pueden hacer control de los discos de luz, para que tienen su glucómetro, ¿no? Tienen que tener control de presión controlador, evaluación de riesgo diabético, manejo diabético, control de calcio nutricional. Tienen que tener módulos para ayudar a sus pacientes, talleres de ejercicio, caminatas, demostraciones de alimentación saludable y actividades con el Día Mundial de la Diabetes. Ahora, todo esto lo hacemos acá en Lima. El Día Mundial de la Diabetes es un día muy importante. Se festeja más que el Día de la Madre. No, no tanto. Menos el Día de la Madre, más que festejar. Por ejemplo, se promueve que los gobiernos iluminen estatuas. Nosotros hemos iluminado el Congreso varias veces, hemos iluminado la Plaza 2 de Mayo varias veces. Pero, por ejemplo, la Torre Eiffel la iluminan de azul. El Arco del Triunfo la iluminan de azul. La Estatua de la Libertad, cuando vean que la Estatua de la Libertad está azul, no es porque se les ocurre, ¿no? Porque el azul es el color que simboliza la diabetes. Si ven la Estatua de la Libertad de color azul, las pirámides de Egipto han sido iluminadas de azul. Los grandes monumentos se iluminan de azul, sensibilizando a la gente para que tomen medidas para controlar la diabetes. Hacemos concursos para alimentación saludable entre hospitales, hacemos una gran caminata en noviembre, el 14 de noviembre, un domingo antes o un domingo después del 14 de noviembre, en la cuadra 3 de la vía de Arequipa, ahí se concentra, 8 de la mañana. Entonces, te das tu cómodo, tu fruta, tu agua, tu polo, tu agua mineral y tu manzana. Tu gaseosa, dicen. Cuando vayas a dar tu gaseosa. Esto no sería simple, ¿no? Lo tenemos había como filamento, martillo de reflejo, pasón, un coche de curación que todos los centros tienen, piezas, tijeras, eso no lo tiene. Esa es la vía del RIMA, con el doctor Vargas. Todos los pacientes están ahí con el doctor. Pero tiene que tener habilidades. ¿Qué habilidades? Evaluar pacientes en riesgo. ¿Quién tiene riesgo moderado o alto? Identificar pacientes, hacer actividades de prevención de diabetes, caminatas, alimentación saludable, identificar complicaciones, evaluar. Hay unos aparatos sencillos que son del tamaño de un celular. Tú lo tienes como un lente, lo conectas al paciente y tú puedes evaluar su neuronas. Son muy importantes. Igual, para riñón, ¿qué pruebas necesitamos para riñón en tu centro? Creatinina, ¿qué más? Microalbuminuria. Porque tú transmites en tu centro creatinina y microalbuminuria, ya lo hiciste. Con eso puedes hablar de nefropatía de tus pacientes. A nivel de corazón, tienes que pedir tu electrocardiograma. De nivel de pie, monofilamento, diapasón y tus deditos para evaluar tus pulsos. Entonces, tenemos que buscar síntomas de compromiso neuropático. Tenemos que hablar anestesias, calambres, hormigueos. También podemos ver otro tipo de neuropatía. Podemos hablar de una mononeuropatía, que puede ser tercer par, cuarto par, sexto par. Puede ser un intercostal. Hay pacientes que tienen dolor en el ombligo, que va desde acá, que va desde todo el arco costal hasta el ombligo. Y pueden ir a la emergencia, pueden pensar que es una apendicitis, digamos, ¿no? O una hepatitis. Al final solo es una mononeuropatía del intercostal. ¿Listo? Puede haber neuropatía autonómica, cardiovascular. Si tú tienes un paciente al reposo con frecuencia cardíaca en 110, es probable que tenga una neuropatía autonómica.
Al contrario, si tienes un paciente que tiene frecuencia cardíaca en 40, probablemente esté haciendo también una neuropatía autonómica. Si el paciente se para y se desmaya y mide la presión, tiene 80-40, es una hipotensión ortostática, entonces también es neuropatía autonómica. Si el paciente tiene muchas náuseas y vómitos, mal aliento, vómito no digiere, es una neuropatía gastrodigestiva. O si el paciente tiene diarreas, guías, con episodio de estreñimiento, también es una gastroparesia. O si el paciente no puede orinar, se junta un globo vesical, pierde el reflejo de la micción. Así como tiene disfunción eréctil, puede haber disfunción en la micción y se le junta la vejiga. Y solamente la única forma de sacarle la orina es con cateterismo o retocándole a la vejiga. También, ¿no? La disfunción eréctil es otra forma de neuropatía. Entonces, cualquier órgano, y los hace ver en test, cualquier órgano, desde el cerebro hasta el pie, cualquier órgano que sea afectado por la diabetes. Fíjense, estos son los tipos de neuropatías. Puede afectar parte del brazo, el hombro, el pie, todo el brazo. Y lo más frecuente es esto, la polineuropatía distal simétrica nocturna. ¿Me duele? Sí. Ambos lados, sí. La parte distal, sí. De día, de noche, de noche. Distal simétrica nocturna. ¿Ya? Es de la más frecuente. Pero se puede dar otras presentaciones. Puede hacer presentaciones tipo calambre en estas zonas, en las manos, en los pies, en las manos, en los pies, en el hombro, en el pecho, en la cara. Y puedes tener sensación de ardor. ¿Alguna vez han sentido hormigas en la piel? Ya, el diabético siente hormigueo todo el día en la mano y en el pie. Entonces, ¿se han quemado alguna vez con fósforo? El paciente diabético, algunos sienten hormiguitas y otros sienten que le están quemando con un soplete, la palma de la mano y del pie. Son dolores tan profundos que pueden llegar a 10 de 10, que pueden alterar la calidad de vida del paciente. El paciente puede incluso intentar suicidarse por el dolor intenso que siente. Lo tiene que saber manejar. Dejarle aire, de gabapentina, pregabalina, tramadol, ¿no? Entonces, el paciente diabético siente que se quema, o siente que están en las hormiguitas, o siente hielo, o siente que le están clavando agujas. Todo eso puede sentir un paciente. Entonces, no es sencillo que, tienes un dolor. No. A veces he tenido pacientes que casi me han pegado porque no le he manejado bien su dolor. Me duele, no me ha hecho nada. Y se desespera, ¿no? Hay que tener mucha paciencia con él. Igual, he tenido varios pacientes que en el descuido y porque tienen poca sensibilidad. El otro drama de los diabéticos es que pierden la sensibilidad en la planta. Entonces, pues, acá es muy visual, ¿no? Pero hay pacientes que pueden pisar un clavo, una tachuela, no siente nada. Yo he sacado clavos de este tamaño después de una semana, cuando estaba incrustado acá, en la región interdigital, en el primero y segundo dedo. Y había un absceso alrededor. Igual, cuando van a haber pacientes con pie diabético, les vamos a raspar, limpiar, sacar un dedo sin anestesia, porque han perdido la sensibilidad. ¿No? Igual, todo paciente también antes de ponerse el calzado tiene que ver que no haya nada adentro, porque hemos encontrado dientes postizos, medias, ganchos dentro del zapato, clavos, y qué decir, pues, granos de arroz, lenteja, piedras. Entonces, eso, como el paciente lo siente, pisa al final de Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un monofilamento, tenemos que tener un diapasón. Eso tenemos que saber masticar, donde primero, tercer, quinto, tercero. Saber identificar deformidades, dedos superpuestos, dedos en garra. Fíjate, cuando hay dedos en garra hay una impresión acá abajo y acá arriba. Y también tengo que hacer evaluación vascular. Tengo que evaluar siempre la presión intermitente, tengo que evaluar si hay presencia de ausencia de pulsos, la temperatura en la piel, ver el lado capilar, si hay glucosis,
ya puedo medir la presión del tobillo y del brazo, tiene que ser más de 0,9 para medir ese tobillo y brazo, o si es que hay heridas, generalmente las úlceras son desacabacadas. Y esta es la rehabilitación intermitente cuando el paciente camina y, por ejemplo, está caminando 2 cuadras y siente dolor en la pantorrilla. El paciente dice, hay como una presión en la pantorrilla. El paciente descansa y cuando descansa el dolor se va. Y vuelve a caminar y aparece 2 cuadras y de nuevo es la rehabilitación intermitente. Entonces, cuando camina, el flujo sanguíneo disminuye. Hay isquemia y produce dolor. Cuando reposa ya hay flujo sanguíneo. En la escala de Canté, hay la escala 1, que es enfermedad pulsiva asintomática, 2, cuando hay rehabilitación intermitente, 3, dolor al reposo, y 4, ya hay úlcera bacteriana. Tenemos que saber evaluar pulsos, medio, nivel posterior, mayor y interno. Tenemos que manejar el movimiento, manejar el diapasón, hacer presión y evaluar el primer o tercer punto metatarsiano, y buscar úlceras en zonas de presión, que son úlceras neuropáticas, ¿no? Zonas de alta presión. Tengo que chequear el pie, buscar heridas, buscar edemas para ver si hay nefropatía, si hay orina espumosa, chequear el ojo, el fondo del ojo, y un electrocardiograma por seguir con una y hacer una evaluación neurológica por si hay una accidente cerebrovascular. Entonces, los objetivos del examen del paciente es chequear primero pacientes en riesgo, identificar pacientes con diagnóstico, dar tratamiento adecuado, derivar oportunamente si hay alguna complicación que requiera referencia, tener equipo multidisciplinado listo, y tengo que hacer luego manejo no farmacológico, ¿no? Estilo de vida, dieta, actividad física. En dieta, ya saben, plato saludable, plato de ensalada, la cuarta parte de harina, la cuarta parte de carbohidratos, fruta y bebida. La dieta tiene un componente integral del tratamiento. No hay una dieta, el lunes comes arroz con ensalada y pescado, que sea salmón. El martes comes pavita con frijoles y tu ensalada César. No hay. Porque los pacientes son de diferente condición social, son de diferentes gustos y son de diferente procedencia. Muchos son de la costa, muchos son de la sierra, muchos son de la selva. Muchos son del norte, del centro y del sur. Entonces, a una misma persona de la costa va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo comerse un ceviche con zarandaja, otro que sea solo un ceviche normal, ¿no? Con su camote, ¿no? Es diferente. Pero dentro de lo que el paciente consume habitualmente, tú tienes que educarle. Esto vamos a comer y tienes que usar esta proporción. Ensalada, carbohidratos y vegetales. La educación es parte del tratamiento, tiene que ser enfocado en la persona. Otra cosa importante, se come lento, no se come en un solo bocado y en un minuto ya se fue el almuerzo. Usualmente tiene que contar hasta 20 más o menos, 20 más. Pasar de una hamburguesa con mayonesa, papitas al hilo y tu gaseosa, pasar a un sándwich, por ejemplo, con pollo deshilachado, tu ensalada, tu refresco, tu agua, ¿no? Esa transición es compleja, delicada. Hay pacientes que, por ejemplo, les digo, dieta saludable, tenés la dieta saludable del paciente y el resto de la familia está con su pollazo en la brasa. Tiene que ser una recomendación que la dieta es familiar, no es solo para el paciente. Igual, ¿no? De tu lómalo pobre, con tu huevo frito, tu plátano frito y tu jugo, debes pasar a tu pescadito sancochado, un poco de arroz, ensalada, fruta y chicharrón. Claro, tienes que tener opciones saludables para el paciente. Igual, pollo de la brasa, puedes comer un pollito de la brasa, con papa sancochada, pan, ensalada y su agua. Lo malo es que, por ejemplo, en una pollería
Si tu pollo a la brasa, ¿cuánto es un pollo a la brasa? ¿80? Un pollo entero. Digamos 70. Con gaseosa cuesta 65. Con gaseosa litro y medio. ¿No? Pero dices, no, gaseosa no. Yo quiero chicha morada. Ah, ya, chicha morada. 20 soles. 20 soles, un litro. Entonces, la industria alimentaria, sobre todo la Coca-Cola, que maneja la Coca-Cola y la Coca-Cola, coordina con la industria alimentaria de los grandes restaurantes y le dicen, mira, yo te la voy a dar barata, te la dan a 5 lucas. Y hacen que su margen de ganancia se mantenga, pero venden más barato la gaseosa que una chicha morada. Están amarrados. ¿Listo? No son ustedes. Pero igual, lo ideal sería, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, no voy a comprar gaseosa, pero antes de entrar, me estoqueo de agua mineral y entro con agua mineral. Lo otro es actividad física. Consejos sencillos para sus pacientes que hagan actividad física 30 40 minutos al día. No necesitan salir de la calle, hagan actividades de extensión, que caminen en su patio, que caminen dentro de su casa. Lo más sencillo es que se paren frente al televisor, hagan un espacio de 2 metros por 2 metros y en su YouTube pongan cardio leve. El cardio leve hay un montón de tutoriales que tú pones cardio leve y te pones a hacer actividades de extensión. Ahora, si ya son gente joven como ustedes que hacen actividad física, pónganse cardio moderado. Y si ya son van a hacer cardio intenso. Van a sudar bien. Recomendaciones generales al diabético: que no fume, que no tome gaseosa, que no tome licor. Que se mida la glucosa en ayunas. Sobre todo, si la glucosa está bien, que se mida 1 o 2 veces por semana. Pero si la glucosa está alta, más de 200, se debe medir diario. Debe medir, poner la hora, cuánto tiene de glucosa. Tener en cuenta las metas de control de la diabetes y que siempre tiene que poner un teléfono en emergencia, un WhatsApp. Una vez por semana yo tengo pacientes que me mandan un WhatsApp con una glucosa de 9%. Y el problema, o a veces me dice, doctor, me ha salido 40. 40, ya salió ya. ¿Dónde estás? En mi casa. Solo. Ya, hay chocolate, dulce en tu casa y tienes que comer algo. Si no, corre ahorita a tu cocina y come agua con azúcar. Ya. Tienes que educar, todos los pacientes tienen que autoexaminar el pie todos los días. Y si hay alguna lesión, una herida, una úlcera, una ampolla, tiene que acudir a su chequeo. Tienen que enseñarle 6 mensajes, que se lave todos los días con agua tibia, que se seque y se reseque la región interdigital, que use cremas arriba y abajo, no en la zona interdigital, que use medias claras. ¿Por qué? Porque si hay sangrado se va a notar. Que nunca ande descalzo y que su calzado sea ancho, la horma alta y la punta redonda. Que no usen zapatos de duende, de brujo. ¿Ya? Punta redonda, horma alta. Que evite la sal, que evite las carnes rojas, que evite la grasa saturada, porque eso controla su presión arterial y controla su salud terminal. Que controle el estrés, sobre todo. Yo no veo noticieros como 2 años, no sé qué pasa. Porque cada vez que prendía el tele y estaba en canal 4, o el 5 o el 2, veía una señora, un niño que le estaban robando, o una moto, ¿no? Todo era eso. Hay que controlar el uso de redes sociales, evitar seguir indicaciones de redes sociales. Hay TikTokers que dicen que la metformina, por ejemplo, es dañina, pero venden su hierbita, su pastillita a 200, 300 soles. Y los estafan, los presentes. Si quieres evitar el estrés, enseñar técnicas de relajación, tareas que relajen. Por ejemplo, tareas de relajación, a mí me relaja leer un libro o ir al cine. Y otra cosa importante es que tiene que tener, todo paciente debe tener soporte social. ¿Qué es soporte social? Que una persona, sea familiar, vecino, amigo, lo acompañe o lo ayude. Sobre todo si es adulto mayor.
Si tienes un paciente que tiene diabético sin soporte social, su chance de amputación se incrementa a 3. ¿Por qué? Porque si tiene pie diabético tiene que estar en reposo, tiene que darle sus alimentos a la hora, tiene que darle su medicamento, tiene que darle su antibiótico, tiene que movilizar la silla de ruedas. Si un paciente vive solo, irá afuera. Pues va a tener que comer, ir al baño solo, ir a su tratamiento solo, ir a su medicamento solo, al hospital solo. Nunca, es muy poco probable que se sane. Siempre hemos visto ese tipo de pacientes que se complican fácil. Tengo que enseñar a mi paciente que tome sus medicamentos, sus antidiabéticos, que se aplique a tiempo su insulina, sus antihipertensivos, el tratamiento para otras enfermedades como la osteoporosis, la pneumonización, etc. Que los pacientes sepan reconocer que es una hiperglicemia, colitis, apifagia, poliuria, lesión dolorosa. Si hay policemia, generalmente siente temblor, confusión y mucho sueño, ¿no? En relación a eso, hay que ver algunas cosas sobre complicaciones agudas. Una complicación aguda es la hipoglicemia. Es una complicación que se puede dar entre el 5 al 10% de los pacientes. Se da cuando la glucosa baja por debajo de 70. Y si es que esta complicación se trata a tiempo, en menos de 5 minutos, no hay mayor daño. Pero si el paciente pierde el conocimiento y está horas con hipoglicemia, este paciente puede hacer una lesión hipoglicémica cerebral. Por lo tanto, puede haber un daño neurológico permanente. Puede entrar a coma más profundo y luego fallecer. Acá me gustaría compartir dos historias. Una es de una señora que se llama Raquel, la vi la semana pasada. La señora Raquel tenía 50 años, ya tenía 10 años con diabetes, ya usaba insulina y era profesora de primaria, de 4º grado. Entonces, en su clase siempre había un niño que se llamaba Renato. Más fregado Renato se paraba, gritaba, decía bullying a la profesora, decía bullying a sus compañeros, era un chuki el niño, ¿ya? Entonces, le llamaba a sus papás, entonces, yo no soportaba, quería que se vaya, o que se cambie de clase, o ella quería cambiarse de clase. Pero ese día, la señora Raquel se puso una insulina y como estaba apurada, dijo, ¿cómo es el libro en el colegio? Pero cuando llegó al colegio, la abordó un padre de familia. Y conversaba y no conversaba, se hizo tarde y ya no le dio tiempo para tomar desayuno. Y se metió de frente a la clase. Entonces, en su clase estaba explicando, digamos, estaba explicando comunicación, ¿no? Cómo son las palabras, agudas, graves. Y en eso, la señora Raquel siente que se marea, que se pierde, empieza a sudar, le duele la cabeza y que se iba a desmayar. Lo único que atinó a hacer es ir a su escritorio y sentarse. Y se sentó y se quedó así, inmóvil, como mirando a la nada. Y todos sus alumnitos, ¿qué pasó? Miss, ¿qué tiene? Entonces, no sabía qué hacer, ya se iba a desmayar. Y se iba a quedar al suelo, ¿no? Y en eso aparece Renato y le dice, Miss, tómese mi frugo porque le está pasando lo mismo que le pasa a mi abuelito cuando se le baja la glucosa. ¿Ya? Y la señora agarró el frugo, se tomó el frugo y como ocurre mágicamente en una hipoglicemia, cuando tomas azúcar, resucitas. De verdad, literalmente resucitas. Y la señora Raquel resucitó. Lo abrazó a Renatito. De fin de año Renatito sacó pura A. Un niño de 8 años pudo reconocer una hipoglicemia y si no la reconocía probablemente se desmayaba la señora que venga la ambulancia, recuerda qué le pasó, llamen al SAMU, 1 hora, la señora probablemente terminaba en coma. La otra historia es de un estudiante universitario que estudiaba educación.
¿Ya? Vivía con su papá, solo vivían los dos. Porque su mamá, su papá se habían separado. Entonces vivía con su papá tenía diabetes, se ponía insulina también, y su papá se puso insulina temprano, y se le pasó la hora y le dio una hipoglicemia. Y en lo que da la hipoglicemia, se sienta en la mesa del comedor y se queda así, como que estuviera en el movimiento. Entonces, baja su hijo, un universitario que tendría 20 años, y le dice, papá, buenos días, y el papá se queda dormido. Ay, papá, te has quedado dormido. Va, corre, acuéstate, le dice. Ya vengo. Y se va. Eso fue a las 7 de la mañana. Regresa él todos los días, como siempre, de la universidad a las 7 de la noche. Y le encuentra a su papá en la misma posición. No se preocupa, papá, y lo mueve y el señor se cae al suelo. Se asusta el muchacho, llama al SAMU, el SAMU llega en 1 hora, se lo llevan al hospital Cayetano y en Cayetano le dicen, pucha, este señor está grave, tiene coma, le viene la glucosa, tenía 20. Le hace un paro y lo intuban. Tratan de destetarlo, pero no reacciona. Nunca. A los 15 días ya le hacen tomografías y hay una lesión neurológica severa. Le dicen, tu mamá está en ventilación mecánica, pero si sale de la ventilación mecánica, no va a estar, va a estar en coma. Entonces el muchacho no sabía qué hacer. ¿Cómo va a hacer ahora mi vida? Voy a tener que cuidarlo, ya voy a dejar de estudiar. Y a la semana de estar en ventilación mecánica le dan una neumonía asociada a ventilación mecánica. Severa, severa. De esas pseudomonas, de cinetobar. Y entra en serio. Lo que resolvió un Renatito de 8 años, no lo resolvió este muchacho de 20. Porque no estaba entrenado en reconocer signos de hipoglicemia. Pero sí se mueren pacientes con hipoglicemia. Es grave. Si no lo manejas, si no lo sabes manejar, es grave. ¿Listo? Entonces, si tienen pacientes con síntomas, suelen. Entonces, ¿que produce daño cerebral? Sí. ¿Que puede morir? Sí puede. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Pues son mareos, sudoración, la sudoración generalmente es fría, no hay palpitaciones, hay dolor de cabeza, pueden estar con alteraciones de humor, pueden haber desmayos, visión borrosa, confusión, náuseas, vómitos, sudoración fría, somnolencia. Y generalmente un paciente con hipoglicemia tiene una especie de temblor, sudoración fría, palpitaciones. Y en relación a un paciente con hiperglicemia, el paciente con hiperglicemia tiene condición. ¿Qué es una hipoglicemia? ¿Qué es una pseudohipoglicemia? ¿Qué es pseudo? Falso. ¿Qué es una falsa hipoglicemia? Claro, entonces un paciente con un paciente con sudoración fría, palpitaciones, malestar, somnolencia, le mide la glucosa y tiene 90. Es una pseudohipoglicemia. No puede tener síntomas de hipoglicemia. Sobre todo sucede en los pacientes que tienen glucosas en 300, 400, cuando están menos de 120 ya tienen síntomas de hipoglicemia. Es una pseudohipoglicemia. Y es porque se han acostumbrado a vivir con glucosas altas. ¿Qué es una hipoglicemia severa? No, yo tengo pacientes con 30 y no normales. Hola amigo, ¿cuándo? Ya, hay daño neurológico que requiere. Es como Raquel. Raquel tuvo una hipoglicemia severa. ¿Por qué? Porque Raquel tenía trastorno de sensorio y no podía hacer nada.
requirió la ayuda de un tercero. Cuando en el estudio ACOR, recuerden que decía, requirió ayuda de alguien, requirió asistencia médica, ¿ya? Esa es una hipolicemia severa. No es valor. La hipolicemia severa no es menos de 40, ni de 40, ni de 20. Es que requiere ayuda de terceros. ¿Ya? No olviden eso. Muy bien. Digamos, tenemos hipolicemia. Si tienes hipolicemia, ya sabes qué hacer, ¿no? Tu vaso con agua, 4 cucharadas y para adentro. Si no hay glucosa, chocolate, gaseosa, frugo, Coca-Cola, lo que tengas, comida. ¿Listo? Ahora, si tú tienes un paciente, estás en emergencia, digamos, vas a rotar en emergencia, te llega un paciente con síntomas de hipolicemia, está inconsciente, dice, ya, tiene algo, acá tengo un chocolate, y el paciente está inconsciente, no puede comer, está babeando. ¿Qué hace? ¿Qué destroza? ¿Cuánto? Destroza el 33%, 4 ampollas, viéndonos al estar. Y después, al 10%. ¿Y qué debe pasar? Más o menos por 10 horas. ¿Por qué? Porque tu destroza, digamos que el paciente ha usado altas dosis de insulina, le pones tu destroza, esa destroza va a estar 3 horas, bien, el paciente va a tener hiperglicemia 3 horas, pero pasadas las 3 horas, la insulina va a seguir haciendo su efecto, y de nuevo le va a dar hiperglicemia. Tiene que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, todo paciente con hipoglicemia severa que ha tenido trastorno sensorio, requiere la ayuda de alguien, ese paciente tiene que estar en observación 12 horas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro paciente que va hacia la hiperglicemia severa? Entonces puede ser una crisis hiperglicémica. Y una crisis hiperglicémica son episodios que cursan con glucosas por encima de los 150, que requieren tratamiento de emergencia o hospitalización, hidratación y uso de insulina. Estas dos crisis son cetoacidosis diabética y coma hiperactiva. Eso también se lo saben de memoria. El estado hiperosmolar es un cuadro en el cual la glucosa está por encima de 600, el pH mayor de 7.3, el bicarbonato mayor de 15, hay cetonuria baja, cuerpos cetónicos bajos, la osmolaridad mayor de 320, el año GAD es variable y el paciente puede estar en estupor o coma. En cambio, un paciente con cetoacidosis, que puede ser leve, moderada, severa, tiene glucosa mayor de 250, y si el pH está menos de 7.3, tiene cetoacidosis. Si el pH es menos de 7, es severa. Y si el pH es de 724, es moderada. Si el bicarbonato es menos de 10, es severa. De 10 a 14.9 es moderada. Entre 15 y 18 es leve. La cetonuria es positiva, los cuerpos cetónicos son positivos. La osmolaridad puede ser variable y el año GAP es elevado. Generalmente se lleva más de 10 en el leve, más de 12 en el moderado, más de 14 en el severo. El estado mental puede variar desde la alerta en la ceto leve hasta el estupor o coma en la cetoacidosis severa. Entonces, ¿cómo defino una cetoacidosis como leve, moderada, severa? ¿Cuáles son las variables? pH y bicarbonato. La glucosa en los tres está más de 250. La glucosa no te define si es ceto leve, moderada, severa. Te define el pH del bicarbonato. Entonces, si yo tengo un paciente con pH 7.1, bicarbonato 8, ¿qué ceto es? Leve, moderada, severa. Severa, mándalo severo, porque el bicarbonato es menos de 10. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en el estrato regular manda la osmolaridad más de 320 y manda la glucosa usualmente más de 600. Puedo tener un trastorno mixto, pueda que la osmolaridad sea más de 320 con un pH bajo y el bicarbonato bajo. En la cetoacidosis manda pH, bicarbonato, la glucosa. Recuerden que los cuerpos cetónicos y los cetonuria están
que le den un está. ¿Cómo se maneja la cetoacidosis? Fluidos. 1 o 2 litros por hora. ¿No? Lo que vimos en el caso. Y se da insulinoterapia. 1 unidad por kilo stat y luego 1 unidad por kilo por hora. Y luego manejo de eventos compensante. Por ejemplo, si es una neumonía, doy tratamiento antibiótico para eso. Si es un shock hipovolémico, cloruro de sodio, 1 litro por hora, insulina, endovenoso, luego usar vías subcutaneas y la presión está conservada. Y finalmente recuerden que la diabetes es una enfermedad que se implementa de forma peligrosa, que tienen el deber de saber reconocer los factores de riesgo para la diabetes, que pueden implementar estrategias para el tamizaje y diagnóstico, tienen que saber brindar el manejo adecuado de los pacientes con diabetes, que deben evaluar complicaciones crónicas y agudas y que deben tener educación para manejar esos pacientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues la misma una mitad. Hoy es 1:30. Profesor, para el diagnóstico de la diabetes, ¿hay una preferencia para las pruebas de la glucosa? ¿Qué? Para el diagnóstico de la diabetes, ¿hay preferencia para la prueba de la glucosa? Por ejemplo, en ayunas o de repente tolerancia oral o al azar. Ya, depende de dónde estés. Por ejemplo, acá yo aplicaría un test. Entonces consulta, depende. Haces el test o chequeas acantosis. Si tienes factores de riesgo, lo que tienes que hacer es glucosa en ayunas. Ahora, si quieres ir un poquito más adelante, le dirías test de tolerancia. Si estás en una clínica y te da todo, yo pido tolerancia, insulina basal postprandial, perfil de lípidos, ácido úrico, hemograma completo, creatinina. Depende de tu escenario, pero lo mínimo es glucosa en ayunas y después tolerancia. Y si tienes glicosilada estandarizada, glucosa estandarizada. Doctor, y me sale el resultado. Recuerda, para glucosa basal tienes que tener 2 medidas en días diferentes. En un paciente diabético a nivel de miembros inferiores, ¿cómo diferencias si que tiene neuropatía o si tiene alguna enfermedad vascular, una enfermedad arterial vascular? Fácil. Cuando tú tienes un paciente con diabetes, tú evalúas como funcionamiento y diapasón y puedes evaluar sensibilidad. Si la sensibilidad está alterada, es neuropatía. Si tú evalúas enfermedad vascular, tú evalúas los pulsos, pulso pedio y pulso tibial posterior. Si están ausentes, es enfermedad vascular. ¿Y quién manejaría? O sea, la neuropatía lo manejaría el endocrinólogo y la enfermedad vascular el cirujano vascular. Sí, pero ¿cómo manejas la enfermedad vascular? Controlando la diabetes, controlando la presión, bajando el LDL. Ahora, hay tratamientos quirúrgicos para solucionar la obstrucción arterial. Eso lo maneja el cirujano vascular. Pero el manejo es ejercicio, control de glucosa, LDL, presión arterial y actividad física. Y no tabaco. Doctor, un paciente sin síntomas, con glucosa en ayunas 2 veces con 150, ¿es diabético? Claro. Sin síntomas. Recuerda que la mitad de los diabéticos son asintomáticos. Muchos, ese es el arte de diagnosticar diabetes ahora, que lo agarres asintomático. Otro día les voy a traer algunas cosas sobre cómo se diagnostica la diabetes en el adulto mayor. En el adulto mayor, son diabéticos y se van a operar de la próstata, o las mujeres se van a operar por una distrofia genital. Les hacen los prequirúrgicos y les sale 180, glicosilada 9. Les haces microalbuminuria y tienen microalbuminuria. Les haces un fondo de ojo y tienen retinopatía. Evalúas sensibilidad y tienen neuropatía. Evalúas pulsos, están disminuidos. En el adulto mayor, la tercera parte de los diagnósticos ya están complicados, porque han pasado
5 o 10 años con la glucosa alta, no sabían que eran diabéticos. Tu pareja, tu Pareja, dice. Doctor, la última, ¿cómo cambio de metformina a la insulina? ¿En qué momento? Bueno. hay indicaciones. Una vez vaya a los antidiabéticos orales. Pero vamos a ver.